pues hoy estamos con Juan Diego Cano. Él es fotógrafo, reportero gráfico del Tiempo y es embajador de Sony Colombia. También nos acompaña el Sí, día de señor. hoy Camilo Rosso, Hola, ¿qué tal? quien es reportero gráfico de diferentes medios como Revista Soho, Casa Editorial El Tiempo, Diario El País de España, bueno, entre otros. Y quien les está hablando, Cristian Cubillos. Soy fotógrafo, también fotoperiodista freelance para diferentes medios colombianos, generador de contenidos para agencias como Cartel Media. Bueno, para empezar, me gustaría que nos contaran un poco de cómo fue ese inicio en la fotografía y por qué decidieron tomar esta especialidad de reportería gráfica. Empecemos con Cami. Bueno, en mi caso, a mí me sucedió desde muy pequeño por que un tío mío con el que yo vivía en casa de mis abuelos cogió la fotografía como hobby. Entonces improvisaba un cuarto oscuro en la casa, empecé a ver esto, me empecé a enamorar. Y con el paso del tiempo la fotografía me fue como atropellando de otro montón de formas hasta que pude escogerla y volverla mi camino. Pero por ahí empezó todo, sí. Y Juan Diego, cuéntanos un poco de cómo fue ese inicio en la fotografía y por qué decidiste tomar esta especialidad de reportería. Bueno, lo mío fue como parecido a la película Ciudad de Dios. Fue una vaina ahí muy fortuita. Una vez que iba para mi casa después de la universidad y me encontré con una situación de secuestro. Yo estaba estudiando en ese momento periodismo, pero estaba a punto de salirme de periodismo y pasar a publicidad. Y de repente me encuentro con esta vaina y empiezo a hacer las fotos. Y ya cuando tenía las fotos de la captura y todo lo que sucedió en el secuestro, dije, bueno, ¿y qué hago con esto? Entonces decidí mandarlas al periódico local de Armenia, que se llama La Crónica del Quindío, y me contrataron. Y ya después de eso no he parado en la reportería gráfica. Bueno, cuéntenos cómo se desarrollan los temas propuestos en los medios de comunicación, desde la idea de los consejos de redacción que nos reunimos todos los periodistas y hasta que sale la publicación, cómo es todo este proceso. Si quieres iniciar, Juan, inicia ahí con una pregunta. Bueno, en el tiempo es una estructura muy grande. Em, los consejos de redacción generalmente son con los editores primero y luego se empieza a bajar la información hacia las demás personas. Sería muy difícil que toda la redacción se reuniera para hacerlo. Entonces, cuando ya el editor llega con los temas propuestos y consolidados, se empiezan a aterrizar también dentro del grupo para saber cómo se van a manejar y luego se sale a hacer las diferentes asignaciones que hay en el día. Cami, ¿tú tienes alguna otra experiencia que nos quieras contar sobre cómo es el inicio de la idea y cómo se desarrolla Sí, la bueno, situación? en mi caso, la mayor parte de mi trabajo como fotoperiodista, yo lo llevo a cabo en revistas y en medios que no requieren mucho de la inmediatez típica de un periódico, de un diario, es decir, lo coyuntural no es tan importante, entonces no hay que correr tanto. Entonces yo estoy o he estado siempre involucrado en procesos en los cuales se piensa un poco más en trabajos de mediano y largo aliento. Entonces en casos como, sí, la revista Soho, particularmente que es donde yo he hecho más historias, o Gato Pardo, bueno, no sé, El País Semanal, mismo a pesar de que en el diario toca correr un poco, pero digamos, lo que se hace es que se elaboran después del consejo de redacción, o durante el consejo de redacción, temáticas que requieren un poquitico más de dedicación, entonces hay más, inicialmente un poco más de recursos, o solía haber también, estamos hablando de otros tiempos, solía haber más recursos, más tiempo, más disposición para armar unas cosas un poquitico más complejas. Entonces yo vengo un poco más de esa escuela y es un trabajo de carpintería en muchos frentes, desde la producción periodística, que hace a veces el mismo productor periodístico de la revista o del medio, la que hace uno, el trabajo de campo, la edición, en el caso mío, que trabajo muy de la mano de buenos escritores, entonces también cómo uno genera una compinchería ahí muy buena en favor de la historia.
Oh, listo. Sí, Y la rodilla por favor, les para no encomiendo dejarlas. silenciar los micrófonos porque si no vamos a entorpecer la charla. Todas las personas que nos están viendo les pido ese favor. Bueno, Juan y Camilo, ¿cómo consideran que en los momentos de conflicto o de crisis vale la pena arriesgar la vida para informar a la ciudadanía lo que está sucediendo en las calles? Y están como Bueno, pues yo creo que, y es algo que siempre se lo he dicho a mis estudiantes y a mis compañeros, uno debe tener una conciencia muy grande de qué está haciendo y hasta dónde va a llegar en su trabajo. Uno a veces se enfrenta a situaciones muy peligrosas, pero es muy difícil decirle en este momento sí o no, arriesgar o no arriesgar, porque en este momento estamos en frío y yo estoy aquí en la sala de mi casa relajado, pero cuando está uno en el sitio y no se están estallando los bombazos y demás, la adrenalina lo coge a uno y lo hace hacer locuras. Entonces, es muy complicado definir en este momento hasta qué punto va a llegar uno. Creo que en ese momento con cabeza fría diría que no vale la pena arriesgar la vida, pero estando en el campo cualquier cosa puede pasar. Sí, yo tengo claro que ninguna buena foto vale la pena la vida de uno, perder la vida por una foto, por magnífica que uno piense que vaya a ser. Digamos, eso es un principio también. Nuevamente, yo no hago muchas cosas de choque, yo no salgo a hacer muchas cosas de ese nivel. He hecho cosas de orden público y si bien no es que ya estaba muy frecuente en situaciones en las que le suman a uno las balas o que hay cosas peligrosas, sí se enfrentan muchos peligros en esta profesión. Yo tengo como siempre presente que una foto no, o sea, no me arriesgaría a perder la vida por una foto, pero igual, al igual que dice Juan, yo también estaba en situaciones en las cuales sencillamente uno, no sé, por ponerlo de alguna manera, uno entra en una zona, ve una luz, un túnel por el que uno solamente quiere viajar a ver qué sigue y qué otra buena foto viene, tomando las precauciones además del momento, las necesarias ahí, es decir, uno no, yo creo que acá hay una regla de oro también, es que no cometerás estupideces, eso aplica mucho acá, pero llega un momento en el que la adrenalina, como dice Juan, y el momento, digamos, el poco, no sé, raciocinio que uno le puede poner a una situación compleja, a veces lo lleva a uno a avanzar un poco más allá y poner en riesgo, pero lo que dije en principio, yo diría a la gente, no vale la pena tener una situación de riesgo por una foto. Sí. Además hay algo muy importante y es que yo creo que ninguna foto va a cambiar el mundo. Y eso lo hemos visto desde hace mucho tiempo. No sé, un ejemplo muy fácil, las hambrunas en África. Tantas fotos increíbles que vimos en los años 70, 80, 90 de las hambrunas en África y siguen. Las guerras. No sé, el caso de Tim Harrington, perdió la vida en Libia después de haber hecho el documental Restrepo. ¿Y qué pasó? Pues no pasó nada. Termina siendo algo en lo que uno pues quiere dar su máximo esfuerzo y llevar las historias a la gente y sucediendo, pero pues no creo que valga la pena arriesgar la vida porque pues no estoy seguro que ninguna foto va a cambiar el mundo. Tiene que ser un esfuerzo colectivo de muchas personas, no solo de la fotografía, sino de muchas personas en muchos frentes para poder cambiar las situaciones. Espérame un segundo, Diego. Santiago, por favor, deja de activar tu micrófono porque me entorpece la conversación. Ya te he silenciado unas 10 veces. Eso está mejor. Listo. Uy. Listo. Qué pena. Por favor, les pido que apaguen sus micrófonos. Todas las inquietudes que tengan, está el chat disponible para que les hagan preguntas a Camilo y a Diego. Diego, ¿puedes retomar lo que estabas diciendo? Porque la verdad yo no escuché nada por el ruido que había. No, yo a duras penas me escuchaba yo mismo. No, estaba diciendo que
Entonces, para poder cambiar el mundo, pues tiene que haber un esfuerzo colectivo de muchos frentes, no solo de un fotógrafo, sino de la política, de la cultura, de muchas personas a partir de sus profesiones. Entonces, arriesgar la vida por una sola foto no creo que valga la pena. Lo podíamos ver, por ejemplo, en el caso de Tim Harrington, que perdió la vida en Libia y la guerra siguió. Entonces, son ejemplos y espejos que hemos tenido para reflejarnos y saber también cómo actuar en ciertas condiciones y en ciertas situaciones. Vale. Digamos que en el fotoperiodismo, ¿hasta qué punto uno puede editar una foto? ¿Qué tanto puede, no sé, modificar el color? ¿Qué tanto puede, no sé, reencuadrar en postproducción? ¿Cómo ustedes ven estos como otras herramientas que tenemos los fotógrafos como fotoperiodistas? ¿Ustedes cómo lo manejan? Pues yo creo que, digamos que hay como una única regla, una primera regla, y que es la más fundamental ahí, es no modificar el contenido de lo que uno vio, de lo que eso, pues los concursos de hecho lo especifican y la ética de hecho lo exige, uno no alterará lo que está sucediendo frente a uno, pero estamos hablando en términos de cambiar la realidad, de borrar cosas, de enmascarar, y quitar y poner y mover, pero de todas maneras también ahí de la mano está un poco satanizado el tema de la postproducción y el Photoshop cuando, pues, lo digo yo que soy de la vieja guardia, es exactamente lo mismo que sucede en el cuarto oscuro. Una foto del derecho de la cámara no sale perfecta ni balanceada en sus colores ni en su contraste, ni tiene tampoco el toque adicional del fotógrafo, del artista, porque eso es otra parte, es un complemento de ese trabajo. Entonces, yo lo veo como una extensión del cuarto oscuro, como algo igualito al cuarto oscuro. Sí tengo de todas maneras como reglas, mis rigores. El único, digamos, como el que soy más, al que digo yo más apegado, es al de no cropeo, no me gusta cortar las fotos. Soy bastante radical. Otro tipo de proyectos puedo, pero en el fotoperiodismo, digamos, soy bastante leal hasta en eso. Entonces, el tema de ajustar colores, de balancear cosas, de apretar el contraste, de aquí o allá, eso no lo veo nada de malo y por el contrario me parece que hace parte del sello personal. Y el tema de... Venga, alguien que se habla, hay un micrófono ahí, pero hay un micrófono ahí molestando. Juan, por favor, te silenciado 10 veces también. Por favor, no activen los micrófonos porque empecemos ¿Quién es? a ¿Se puede ver ahí quiénes son? Juan, sí, aquí me sale que un Juan. Sergio Andrés Rodríguez también, por favor, lo he bloqueado ya unas 10 veces también. Sergio, parcero. Bueno, yo me considero un fotógrafo muy perezoso para editar. A mí el tema de la edición me da mucha mamera. No me gusta gastar tiempo editando. Primero porque soy muy fiel al tema de la realidad, o al menos la realidad que capta la cámara. Obviamente lo que decía Camilo es vital, no modificar la realidad o los objetos, las personas, las circunstancias que uno estaba registrando. Pero ya después entrar a hacer Photoshop y demás, yo no suelo hacerlo. De pronto algo de brillo, de contraste y listo. Creo que en parte es ser muy sincero con las personas. Nunca vamos a poder mostrar la realidad al 100%, porque desde el momento que disparamos estamos tomando la decisión de qué es lo que vamos a mostrar. Y eso hace que la realidad se acorte a cierto momento o a cierto espacio que decidimos mostrar. Pero sí debemos ser lo más sinceros posibles con ese momento que estamos decidiendo mostrar. Entonces, ha pasado en muchos casos que fotógrafos han decidido borrar elementos de las fotos y han sido duramente castigados por sus agencias y creo que eso tiene que ser un mensaje para todos, no alterar la realidad. Bueno, aquí nos pregunta Cristian Gallo, que ¿qué consejos dan en el momento de editar una historia? Hablar un poco de ese proceso de selección de las imágenes finales para contar esas historias que
Es lo que un fotoperiodista termina haciendo en su día a día. ¿Quién? A mí. ¿Voy yo? Hágale, Cami. Bueno, yo me dedico mucho a hacer fotohistorias. Ahora que contaba que no soy un fotoperiodista muy de choque, de salir a hacer lo coyuntural, la noticia, lo que exige un diario. Así en el país de España lo hagamos cada tanto. De todas maneras, mi especialidad o por donde se ha dirigido mejor mi camino ha sido por el lado de la narrativa fotográfica en historias de mediano y largo aliento con grandes escritores. Entonces, pues en mi caso, tengo claro que exploto el lugar, la locación, lo mejor que yo pueda cada vez que vaya. Y con esto quiero decir que estoy muy pendiente de no entregar la historia o no darla por terminada hasta que yo no sienta que todas las ventanas que se abrieron en la fase de investigación o de ejecución, inclusive de los primeros pasos, logré abordarlas y logré, no sé, recorrer caminos que completaran una historia, dieran forma a una historia completa. Digamos que, repito, tengo esa facilidad por los medios para los que yo he trabajado. Entonces, yo siempre me he considerado y me he descrito como un escritor frustrado. A mí me gusta mucho escribir, no sé si lo hago mal, muy mal, pero no me dediqué a eso. Entonces, digamos que esa frustración la llevo un poco como a un nivel casi exagerado de buscar equiparar con las fotos un poco la narrativa que también me exigen los periodistas con los que usualmente viajo yo a hacer las historias. Entonces, sí, digamos que, bueno, en mi caso es una labor de carpintería bastante meticulosa hasta lograr el paquete que yo quiero y que sé que al medio también le conviene. Juan, En ¿tú mi cómo? caso, en mi caso, yo hace unos 5 o 6 años, digamos unos 5 años, decidí alejarme un poco de la reportería gráfica, precisamente porque también me encanta contar historias, pero las historias que quería contar, quería abordarlas desde un punto de vista un poco más profundo. Entonces decidí adentrarme en la fotografía documental mucho más que en la reportería gráfica. Eh, para ir directamente a lo que preguntaba de consejos para poder editar una historia, yo creo que uno debe tener muy en cuenta algo muy específico y es que una historia tiene partes. Una historia siempre tiene un inicio, tiene después un nudo, un desenlace. Hay muchas formas de abordar las historias. Puede que el final esté al principio. Bueno, hay un montón de narrativas posibles. La básica es la que nos enseñaron en el colegio. Inicio, nudo, desenlace. Eh, para ir desde lo básico, pues uno tiene que plantearse la historia tal cual como cuando uno ve una película. Uno debe pensar cómo va a empezar a contar ese momento o esa historia que quiere hacer. No sé, digamos que sea la historia de un repartidor de pizzas. Entonces, pensar en qué momento empieza la historia o cómo quiero yo empezar esa historia, esa situación que conozco. Luego llevar la historia hacia un punto en el que haya un quiebre o un tope y luego darle ya un desenlace. De ahí para adelante hay, como les decía, hay 8.000 formas diferentes de contar la historia, pero es vital poderle dar una narrativa, que esa narrativa sea consecuente, que, que sea coherente, que se pueda entender, porque uno debe desligarse de la historia para entender que esa historia la van a ver personas. Si esa historia no es coherente y consecuente para las demás personas y no la van a entender, pues no vale la pena contarla. Si voy a hacer algo que solamente yo puedo entender, pues ¿para qué la voy a compartir? Pero sobre todo arriesgarse a hacerlas, que a veces es lo que más cuesta, poder llegar al punto en el que sí las voy a hacer y darle todo la vida que debe tener. Publicarla, que es el punto final. Eso es a veces lo que más cuesta. A mí me surge ahí una pregunta y es cómo los medios, a ustedes también, digamos, a la hora de contar las historias, ¿les hacen como algún enfoque en particular o ustedes son libres? ¿Cómo es ese proceso a nivel de editorial? Bueno, hablo yo. Pues
Yo creo que con el paso del tiempo uno se gana el espacio de que lo que uno proponga, ajustado también un poco como a los lineamientos de los medios a los que se trabaja, casi que pasa derecho, ganarse ese derecho es parte de lo complicado de hacer una profesión de esto y de pues hacer una reputación. Entonces, yo he tenido la suerte de dar siempre con medios o lograr convencer a la gente adentro de los medios de que mis propuestas narrativas tienen valor visual, informativo y lo suficiente para que a pesar de que sean un poco diferentes a lo que el editor hubiera podido esperar, pues colaboren y contribuyan pues con el objetivo final. Entonces he tenido esa suerte, pero sí hay medios, hay editores, hay directores con los que hay procesos un poco más complejos de discusión, de elaboración de las cosas, lo cual es muy bueno, pero creo que cada vez pasa menos. Ahora creo que las cosas pasan un poco más derecho, pero pues lo ideal sí es tener una comunicación con quien quiera que edita en el medio. Ya. Espérame un segundo, Cami, por favor, que estoy silenciando a Sergio Orjuela. Por favor, te pido el favor de que apagues el micrófono. Juan Diego, no sé si quieres aportar algo de lo que está diciendo Camilo. Bueno, en mi caso, en esta ética propia para poder hacer las cosas, lo más importante siempre va a ser poder contar las historias y llegar a un común acuerdo con las personas. Creo que hay que respetar mucho a las personas. Si deciden abrir su vida para contarnos a nosotros una historia, pues eso debe estar ligado a una base de respeto muy grande. De hecho, siempre le insisto mucho a mis estudiantes que jamás paguen por una historia. Suele suceder que a veces la gente le dice, no, yo le cuento mi historia, pero págueme 50.000, 100.000, 1.000.000, qué sé yo, lo que sea. Y me parece que eso es terrible porque corta completamente la ética y la línea de respeto que uno va trazando. Sí, yo opino igual que Juan, uno no llega, o digamos, sé que él y yo no somos el tipo de fotoperiodistas que estamos buscando sensacionalismo, amarillismo o llamar la atención por una historia que va un poco en contravía finalmente de la ética profesional. Yo adiciono ahí, también insisto, por lo que mi trabajo tiene que ver mucho más con historias de mediano a largo aliento, y creo que aplica para cuando uno hace historias, pues, y cuando tiene contacto con la gente o va a pasar un tiempo con la gente. No es lo mismo algo que sucede en la calle, por ejemplo, retratar una manifestación, que todo cambia al segundo, cuando uno está compartiendo espacios y movimientos con los retratados, llamémoslos así, con la gente de la historia. Entonces, yo soy súper partidario, bueno, tengo claro que la gente, el entorno en el que estoy trabajando, la gente siempre sabe quién soy yo y qué estoy yo haciendo ahí, y por qué lo estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo. Es decir, eso es algo que yo no quiero pasar de inadvertido siempre. Al contrario, me gusta que lo sepan para que con el tiempo que les tome se relajen con la presencia de uno, porque la presencia de un fotógrafo en el entorno siempre se estabiliza un poco, un rato, pero por el bien de la historia, me parece que las dos cosas, que se acostumbren a mí, que sepan quién soy y que sepan por qué lo estamos haciendo y qué estamos haciendo. Entonces no he tenido tampoco nunca que enfrentarme a eso. Sí, hay gente que piensa que eso se paga, por ejemplo. Y en mi profesión creo que la historia más rara que tengo alrededor de eso fue hace muchos años, cuando yo había empezado a trabajar en la revista Soho. Muy rápido, una revista que mejor no digo el nombre acá, de farándula, me invitaron a un café para ofrecerme ser paparazzi, ¿no? Y recuerdo que es un director, es una persona que es muy amiga mía, en ese momento es un gran editor, un literato muy bueno, que de hecho no sé qué hacía en esa revista, y una corresponsal internacional muy importante, muy amigos, y recuerdo que pues ellos finalmente les mandaron a hacer eso, a buscar ese tipo de fotógrafos, y yo recuerdo que la respuesta que les di fue que era un trabajo que yo nunca iba a aceptar y nunca iba a hacer, porque me aterraba la idea de que, yo les dije eso, de que si un personaje, o sea, llegaba alguien, no sé, qué sé yo, una madre a decir, oye, ¿por qué estás retratando a mi hijo a través de la ventana? O ¿por qué me estás persiguiendo? Pues me aterra tener un trabajo en el cual yo no tenga con qué defenderme. Es decir, que la gente, digamos, finalmente en mi profesión, como yo lo hago, si alguien llega a atacarme de alguna manera, mi defensa es que lo estoy haciendo pues por el bien de la historia, por el bien de esta comunidad, qué sé yo, por el periodismo mismo,
pero me aterraba estar en una posición de desventaja cuando me dijeran, bueno, ¿usted qué hace acá? Y yo, ¿qué podía decir? Soy de la revista tal. Me hubiera sentido muy humillado, entonces, digamos que como anécdota es lo que me ha estado en donde está mi lista. Por aquí también nos preguntan, Cristian Gallo se la pregunta se la dicen a Diego. En el trabajo de campo, por ejemplo, la del Bronx, ¿cómo se logra ese nivel de acceso para que una persona que está empezando el ejercicio, me imagino, de fotoperiodismo pueda llegar a hacerlo? Pueda llegar a hacer su portafolio si no tiene un respaldo de un medio. Uf, bueno, yo creo que el tema del respaldo del medio a veces no es tan respaldo. En mi caso, trabajar para el tiempo a veces no es tan bueno. Muchas veces, de hecho, ¿Por qué no es tan recibo bueno? ataques. No, porque hoy en día el tiempo no tiene el mismo nivel de acogida que tenía hace unos 20, 30 años. Entonces es complicado. Pero yo de entrada nunca llego diciendo soy del tiempo y vengo a hacer una historia, que creo que eso es lo que la gente muchas veces se imagina. En el caso del Bronx, por ejemplo, de hecho lo primero que sucedió no fue querer hacer la historia, porque en un principio no la quería hacer. En un principio yo fui al Bronx a cubrir De la unas muerte del man de balaceras. aceite, del man de Sí, sí, era un patrullero. patrullero, sí. Eh, entonces yo la primera vez fui a cubrir, no fui con la intención de hacer un tema grande, además porque no conocía el Bronx, no lo quería, nunca había querido conocerlo, pero cuando estuve allá empecé a pensar sobre la situación y analizar un poco a sacar ideas, y ahí se fue creando el tema documental que se terminó haciendo. Lo primero es eso, es canalizar la idea y llegar a un punto en el que la idea esté tan firme y tan concisa que pueda desarrollarse de forma muy fácil. Yo creo que no hay que cubrir las cosas simplemente por cubrirlas y ver qué sale. Creo que siempre hay que meterle un poco de la idea y del corazón del fotógrafo a cada uno de los temas. Si, por ejemplo, me gustan los deportes, pues nada, métale duro a los deportes y hágalo porque le va a gustar muchísimo cada uno de los temas que realice. Uno como fotógrafo debe procurar siempre hacer lo que le gusta. En la medida que haga lo que le gusta, los temas van a salir muy bien. Eh, para el nivel de acercamiento en el Bronx, pues fueron muchas visitas. Fueron... Salir una vez al día a abastecerse. Espérame que no sé qué se me hizo Diego. Me estoy bloqueando acá, gente. Espérame un segundito. Diego, se le canceló el micrófono a Diego. Sí, ya lo estoy reiniciando. Qué pena, Diego. Eso. Es que Listo. espérame un segundito. Haider, creo que eso. A Claudia también, ya. Listo, sigue contando cómo fue el Okay. acercamiento. Entonces el tema del acercamiento se dio a través de las visitas. Las primeras fueron con la policía, luego ya se pudieron generar visitas con los contactos que se habían hecho adentro, sin la policía. Creo que esos fueron los más interesantes. Y pues nada, para poder hacer el trabajo, lo que terminé haciendo fue un checklist de temas y los iba tachando. A medida que fui tachándolos, eran 20 temas. Cuando llegué ya al último y lo tenía, dije, listo, ya tenemos todo el trabajo, fueron 7 meses. Nunca me planteé que fueran 7 meses, simplemente dije, vamos a desarrollar todos estos temas y hasta que no lo tuve, pues no me sentí tranquilo, porque eso es otra cosa que a veces pasa con los temas que uno quiere hacer, y es que uno se apresura mucho porque tiene muchas ganas de mostrarlos y decir, uy, yo estoy haciendo esto y qué bacano, pero uno tiene que calmarse un poco, tomar con calma esos temas, que sobre todo los temas que valen mucho la pena, y si se tienen que demorar un año, pues se demoran un año, 2 años, pero lo importante es que queden muy bien hechos. Aquí Federico Ríos está preguntando, ¿salir o no a fotografiar el país durante la crisis por el COVID-19? Yo creo que yo ya lo hice y me guardé. Lo hice en el momento que había que hacerlo. Sí estoy antojado, debo confesar, de salir a abordar ciertos temas con la ciudad vacía. Y yo pienso que hay es una pregunta, un tema interesante porque
Yo soy partidario de que en este momento lo que más necesitamos es ser cuidado, guardarnos, permanecer en casa, pero pues también el oficio de nosotros es informar, es comunicar cosas. Pues en mi caso estoy seguro que del periódico van a venir un par de emisiones de aquí a que se acabe esto, pero pues claro, yo estaría diciendo mentiras si no estoy aquí antojado de salir a hacer ciertas cosas. Eh, y aprovechar de hecho la ciudad vacía porque es un escenario maravilloso y yo creo también, pues hace parte de la ética de todo lo que hemos venido hablando, que hacerlo de manera, ¿cómo se dice?, profesional, de manera adecuada, pues creo que puede dar buenos frutos. Sí, yo también estoy ¿No? reantojado. Digamos, No, es más, yo estoy antojado, por ejemplo, sí, obviamente aquí es una contradicción decirlo, lo contrario, pero me interesa la ciudad vacía y no la ciudad, las chichoneras que están sucediendo en este momento. Es decir, a mí no me interesa ir a ver el Transmilenio lleno en este momento, porque no, sí. todos los días ha estado lleno toda la vida, es decir, no hay nada interesante ahí. Pero sí he querido ir a cazar ciertos personajes en la ciudad vacía, ciertos espacios a ciertas horas, por ideas que tengo, pero por ahora la respuesta a Federico digamos, responsablemente en este momento me aguanto un poco las ganas y sé que en el momento en que lo haga voy a estar tan solo como una ostra haciéndolo por ahí en el menor tiempo posible, además. Juan. Pues yo ya he salido un par de veces. Creo que este tema especialmente es interesante desde el punto de vista fotográfico porque primero nunca lo habíamos vivido. Creo que ninguno de nosotros nos había tocado una pandemia. Y sobre todo el escenario que decía Camilo de la ciudad vacía es muy interesante. Ya subí algo sobre eso en mis redes hace poco, hace un par de días, y lo volveré a hacer. Mañana, por ejemplo, saldré a hacer algunas cosas, pero también lo he hecho de forma muy responsable. Creo que lo más importante en este momento con este tema en especial es ser muy responsable, no solo porque, aunque sí tenemos muchas ganas de salir a hacer cosas, pues debemos pensar en los demás. Y, y no estamos exentos de contraer el virus. Del A contagio, veces sí. uno cree que, sí, a veces uno cree que por estar detrás de una cámara a uno no le va a pasar nada. Y en este tema en especial, pues es muy fácil contraer el virus e infectar a las personas que uno quiere. Entonces, por ejemplo, lo que sucedió el fin de semana, y por ahí lo hablé un poco con Federico cuando estaba sucediendo, el motín en la cárcel La Modelo y La Picota y las demás cárceles, Se es uno descontroló de esos temas todo. que, sí, no, y es uno de esos temas que uno dice, pues yo quiero ir allá y cubrir, pero además imagínese toda Pero la, si ya habían la cantidad de fotoperiodistas ahí, gente. ¿no? Ya Sí, sí, sí. estaban los presos, mejor dicho, eran tremendos fotoperiodistas diciendo Claro, lo que está pasando. ellos fueron los primeros testigos, obviamente, porque además lo tenían, estoy seguro que lo tenían planeado desde hace muchos días y coordinado, pero, pero además es una situación en la que hay mucha gente y estamos en medio de una pandemia. Contraer un virus en medio de toda esa gente es muy fácil. Entonces ahí es cuando volvemos a la pregunta de hace rato, hasta dónde vale la pena arriesgarse. Yo lo que pensé en ese momento fue, ¿yo para qué me voy para allá, arriesgar la vida? No por los disparos, estoy seguro que ninguno de esos disparos le iban a pegar a uno, sino por el virus, porque era muy fácil contraer el virus en una situación de estas. Entonces creo que hay que hacerlo de forma muy responsable. Si uno va a salir hay que tomar todas las medidas necesarias, desinfectar los equipos al llegar, llevar máscara, no tocarse la cara, eh, pero sobre todo si lo vamos a hacer, hacerlo porque de verdad es necesario para algo. No hacerlo por las ganas de decir, uy, salí y la ciudad está vacía y qué bacano. Entonces yo estoy seguro que, por ejemplo, cuando Camilo salga, va a tener un tema muy bueno y va a ayudar muchísimo. Y eso es lo que uno tiene que hacer, poder hacer temas que ayuden, que concienticen a la gente, que Sí, le ya. enseñen a la gente por qué es importante quedarse en la casa, que es muy importante, y por qué es importante tomar todos los riesgos. No es un juego y es algo que si no se controla ahorita, pues nos va a cambiar mucho la vida. Bueno, digamos que aquí nos están haciendo otra pregunta de que si tuvieran que salir con una sola óptica a hacer fotos, ¿cuál sería? Eso está muy fácil. 35, Sí, 35 milímetros 35. 1.4. Sí, un 35 es bien, yo creo.
Bueno, hay un dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, pero según el semiólogo Ronald Barthes, dice que toda imagen debe llevar un texto escrito para no perder el sentido del mensaje. ¿Ustedes están de acuerdo con Ronald Barthes de que toda imagen debe tener un texto? Yo ahí voy a dar una respuesta un poco a lo Sergio Fajardo, como sí y no. Porque soy muy fan de Bartés, ojo, debo decirlo, pero esa frase me parece que no siempre. De hecho, también, no sé, en mi generación, me acuerdo cuando empezamos a trabajar en las redacciones de los periódicos y todo era, había ahí como una máxima en el aire siempre para los fotógrafos y era que si su foto necesitaba un pie de foto extenso, era una mala foto, era como una figura que había ahí, ¿no? Como que la foto tenía que ser lo suficientemente elocuente, pues partiendo de lo que contradice Bartés ahí. Pero también al mismo tiempo yo pienso que en ciertas circunstancias uno necesita ayudar a contextualizar la foto. Creo que eso la universaliza un poco más y el texto ayuda montones. Yo ya, perdón, voy a compartir aquí pantalla un momentito. ¿Puedo? Sí, dale, dale, compártela. Eh, En la parte inferior dice compartir pantalla. sí vi, pero no, pero me sale, no veo mi pantalla. Ah, ya. Un segundo. A ver, ¿ahí están viendo? Sí. Sí, sí, ya Sí. estamos viendo. Espera un segundo. Esta foto, por ejemplo, sale la foto, no salen los comandos y esto, ¿verdad? Sale la foto completa, perdón. Sí, debe salir la Primera foto versión completa. completa. Bueno, esta foto, por ejemplo, porque bajé dos ejemplos porque sé que nos van a preguntar esto. ¿Puedes agrandarlo, Cami? Esta, no sé, aquí yo lo veo full en la pantalla completa mía. Ah, No no, pero sé, no está saliendo completa. ¿no? No, se está viendo chiquitita como... Tienes que cuando... Perdón, espérate que aquí me vienen a dar una mano. Ah, bueno, listo. Sí, dale. Estás compartiendo otra pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Acá. ¿Esta? Sí. Ahora sí, Ahí. ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, y no salgo yo a orinar los demás. ¿No? Ahí está. Vale. Esta foto es una foto de Oliverio Toscani, es una foto muy famosa, bueno, un poco porque era parte de una campaña fotográfica, pero es de una línea de trabajo además que tuvo la revista Benetton en los 90s, principios de los 90s, y esta es una foto de una familia llorando a un ser querido a punto de morir por SIDA, y era la época en la que el SIDA era, pues, tema mundial, era novedoso todo alrededor de la enfermedad, en fin. Entonces, digamos que esta foto, yo la uso el ejemplo de, es una foto que, sin contar esa historia del SIDA y demás, ya es una foto dramática, es una foto trágica, ayuda a saber dónde se tomó, por qué se tomó y cuándo se tomó, es decir, pero ya de por sí, entonces, lo que digo, hay otros valores alrededor de la foto que no requieren que un texto las explique, pero tengo este otro ejemplo. Aquí me pasa, perdón. Ya. ¿Ahí ven esta otra foto? Sí. Sí, sí, estamos viendo. Bueno, esa es una foto que tomó Ron Javid en Bosnia en el 92. Y esta foto, digamos que así derecho, también tiene el mismo elemento trágico de la otra. Es finalmente una escena de guerra, es una escena despreciable en cuanto a que este soldado está pateando la cabeza del cadáver de esta mujer que acaban de asesinar, pero esto va mucho más allá y esto solamente lo puede explicar un texto. Esta es la foto definitiva que Ron Javid logra además robarse, porque la historia alrededor de cómo tomó esta foto es increíble. Él la tomó un poco a escondidas, escondió el rollo, porque sabía que se los iban a quitar, fue en un descuido, es un momento único de descuido de esa guardia. El cuento es que gracias a esta foto, por gestos como el del cigarrillo en la mano, de la manera tan displicente como lo lleva, la manera en que está pateando, bueno, la displicencia en general de este personaje, Sí, sí, los sí. uniformes de ellos y demás, es una de las fotos que logró movilizar de forma definitiva, bueno, al final de la guerra de los Balcanes, logró que la OTAN finalmente tomara cartas en el asunto y decidiera invadir y combatir, bueno, acabar con esa guerra, ¿no? Milosevic y Ok. bueno, esa historia complicada. Entonces, digamos, aquí lo que digo, hay una tragedia, pero toda esa historia de hasta dónde llegó esta foto se requiere un texto. Entonces, nuevamente, la respuesta mía alrededor de lo de la pregunta suya de lo de Bartés es muy fajartiana, es sí, pero no, sí, no, pero bueno, pero es importante
esa fusión, y a mí es de lo que más me interesa, de hecho, lo que me ha interesado siempre en mi profesión o en mi carrera como fotoreportero es involucrar mucho el texto. Trabajo con fotoperiodistas, he trabajado para medios donde las plumas son importantes, entonces no puedo desligarlos. A pesar de que lo mío sea solamente la imagen, hay una relación ahí muy estrecha, pero también muy ambigua, bueno, muy particular, como la acabo de describir. Vale, súper, súper esos ejemplos que traías, Cami. Juan, ¿tú qué piensas, sí? ¿Sí? Bueno, yo creo que voy por la misma línea de Fajardo. La cosa es que el, la capacidad de interpretación que tiene cada persona cambia mucho. Esperen, yo cambio aquí una cosita, ya. Espérame un segundito, Cambia Juan. mucho. Cami, ¿puedes dejar de compartir la pantalla? ¿Cómo hago? Es que ahora estoy perdido porque se me No, perdió. no, 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 te saliste. Ay, pucha, se salió Camilo. Esperémoslo un segundito. Espera, yo le escribo al WhatsApp, como vuelvo a ingresar al link y tal. Eh, ya volvió Camilo. Perdón, no oprimí el botón equivocado, la No, oprimí pero para... todo bien, todo Ok, bien. bueno, yo creo que aquí interviene mucho la capacidad de interpretación de cada persona, del espectador sobre todo, que va a estar viendo las fotos. Eh, Sucede mucho que uno hace la foto con una intención y cuando la foto llega a otra persona, pues la recibe de otra forma y la interpreta de una forma completamente diferente. Yo creo que hay fotos que por sí solas cuentan una historia y son muy claras, son fotos muy fáciles de recibir, de entender, de interpretar. Pero hay otras fotos, yo creo que todos aquí recuerdan la foto en África del buitre y el niño, Sí, es famoso. eh, que son fotos que de primerazo uno las interpreta de una forma y resulta que la historia detrás de la foto era completamente diferente y se vuelve todo un 8. Entonces, creo que el texto le aporta mucho. En mi caso, dejé de utilizar un poco los textos y ahora lo que utilizo es voz, eh, pero creo que funciona de la misma forma. Todo lo que le aporte a la historia, bienvenido. Vale. Eh, ¿Cómo generar ingresos con el fotoperiodismo? Viendo que ahorita hay despidos masivos en los medios de comunicación, estamos en una crisis también sanitaria, o sea, se nos acumularon muchas cosas, pero ¿cuál es el consejo de ustedes de cómo podemos eh, tomar nuevas iniciativas o nuevos ingresos en fotoperiodismo? Vendiendo la cámara, ¿no? Sí, ese es un tema además porque se ha vuelto entre colegas, y yo creo que aplica también, bueno, son los tiempos que pasan, los tiempos que corren, pero digo, entre colegas, los fotógrafos, pasa con los periodistas, pasa con los músicos, pero bueno, hablemos de este gremio en particular. Este es uno de los más afectados porque las tecnologías lo han empujado hacia allá, porque la manera en la que consumimos información también ha cambiado tanto que ha empujado a esta crisis que no, para mí, yo soy el más pesimista, no tiene de reverso. Es decir, creo que seguiremos existiendo los interesados en informar, en contar historias, en traer la verdad o lo que quede de verdad allá afuera. Eh, y eso es una cosa. Entonces yo tengo alumnos, por ejemplo, o cuando hablo con gente joven que se me acerca con esa misma pregunta y como con esa misma inquietud, viniendo además de una generación que disfrutó de las mieles de esto. Yo me considero privilegiado porque yo, digamos que fui de los coleros, de pronto de esa generación que de verdad gozó de medios o trabajar para medios con recursos y donde era una profesión, digamos, que con la que usted dignamente podía tener casa, carro, beca y echarle la plancha a la casita para hacer el segundo piso en 2 años. Es decir, daba para eso, ¿no? Pero en este momento eso ya se fue, no va a volver, eso no va a volver a suceder. Nosotros en este momento creo que la gente a los que podemos decir que nos va bien, no sé si sea mal decir, estamos como se dice por ahí, raspando la olla, literalmente. Entonces, no va a cambiar, pero, y esto es lo que nuevamente se lo digo a la gente joven en charlas, a mis alumnos y a quien me pregunte,
si uno ya está metido en esto, si a uno le gusta tanto que uno quiere hacer de esto su vida, creo que lo que hay que tener claro es esa diferencia que hay entre la vocación, el amor por hacer fotos o fotohistorias o fotografía deportiva o de producto, de lo que usted quiera, porque la fotografía está amenazada, creo que es completa, no hay un segmento que le vaya mejor que al otro, un poco más uno que otro, pero en general la crisis es generalizada. Eh, entonces una cosa es el amor, la devoción, el profesionalismo que se le ponga a eso, y otra cosa es eh, monetizar eso, hacer que eso haga plata. Y esas son dos historias muy distintas que ya no pueden ir de la mano. Desafortunadamente, así todavía pasan cosas. Yo cada tanto hago una campaña de publicidad que me va bien, el medio para el que trabajo internacional paga bien, pero pues cada vez hay menos trabajo, ya no suena el teléfono tanto como antes, creo que esto nos está pasando a todos, como hace 5, 8, 10 años, era terrible, era tremendo, trabajaba para revistas del Tiempo, para El Espectador, para las revistas de semana, para revistas de afuera, ahora, no sé, creo que pasa una cosa por semestre, con cosas de afuera y demás. Entonces, una cosa es, y la otra es el negocio, la otra es cómo se aborde lo de los ingresos y lo de pagar los servicios y demás. Entonces, yo lo que le digo a la gente joven es, cultiven el ojo, aprendan técnica, tutoriales, practiquen, salgan, pero otra cosa es, piensen más bien, o sea, bótenle más energía A cómo a generar. diseñar un negocio que los lleve a financiarse sus fotos finalmente. Yo en este momento, a pesar de que yo tengo buena relación con editoriales y que he logrado cosas, estoy moviendo por ahí un par de libros y demás, en general los proyectos que yo tengo en el mediano largo plazo de aquí a muchos años, parte de lo que yo tengo resuelto en la cabeza es que eh, tengo que generar los recursos yo para financiarme. Es decir, está muy difícil vender cosas en este momento. Entonces, yo no voy a dejar de hacerlos. Entonces, lo que tengo que buscar es una manera de trabajar, que ojalá siempre fuera alrededor de la fotografía, pero pues no siempre, que me permita eso, pero que poder decir, como pasaba en los viejos tiempos, que uno le dedica esto 100% y las cuentas se pagan 100% con el producto de la fotografía, yo creo que está cada vez más difícil. Y soy pesimista, yo. Cambiarán ciertas cosas, creo que se van a normalizar de pronto las tarifas, creo que se va a estabilizar un poco esta cosa generacional que hubo de los jóvenes fotógrafos versus nosotros por las tecnologías, pero también por la manera de abordar el trabajo. Es decir, yo tengo una empresa, yo pago un contador, es difícil competir con alguien talentoso que vive con sus papás y que no le importa realmente el cheque, finalmente. Eso yo creo que se va a nivelar, se va a estabilizar. Pero lo que sí no vamos a volver nunca a ver nunca más son las tarifas y los números de los viejos tiempos. Pero pues esto no se va a acabar, pero sí está de verdad muy, muy complicado y la gente tiene derecho a intentarlo, por supuesto, pero yo les aconsejo desde acá, sin que me estén pidiendo un consejo, que la energía desde lo comercial se la boten más a qué va a producir la plata, porque si Juan Diego decía al principio de la conferencia que una foto ya no va a cambiar el mundo, y ponía ejemplos pues, del fotoperiodismo mundial como eso, y ahorita menos, yo sí les adiciono algo acá y es no hay una sola foto que lo saque de pobres. Eso ya no pasa. Eso es Carajo. Bueno, Juan, Sí, creo que es algo muy irónico porque después del 2006 más o menos, que llegó al mercado el iPhone y empezaron las redes sociales como Twitter y Facebook y demás a ser muy fuertes, se empezó a hablar de la democratización de la fotografía. Y es muy curioso porque esa democratización de la fotografía hizo que hubiese un fenómeno paralelo y fue ¿cómo decirlo? Se priorizó solamente a ciertos fotógrafos en ciertos medios y se limitó el acceso de todos los demás que habían ingresado por esa democratización, poder acceder a los trabajos en los medios. Hoy en día ya no se contrata a nadie, básicamente. Eh, Hace mucho tiempo que, por ejemplo, en el tiempo no se contrataba a un fotógrafo. Yo había sido el último fotógrafo que se había contratado en el tiempo y eso había sido hace 10 años. Y hace poco contrataron a un amigo, a César, por una coyuntura que sucedió y me alegra muchísimo que haya podido entrar, pero creo que solamente en, no sé, quizás en Semana y en El Espectador han estado entrando algunos fotógrafos de vez en cuando, pero hoy en día es muy complicado, es muy difícil poder acceder a un medio de comunicación, trabajar como fotógrafo para un medio de comunicación,
Hoy en día creo que lo que más está dando es la contratación para videógrafos. El tema del video sí se está dando muy bien. Yo creo que uno tiene que llevar la fotografía siempre como una pasión. Am, lo importante siempre va a ser ser feliz, pero además, como decía Camilo, hay que generar unos ingresos. Entonces piensen siempre en tener algo de ustedes, lo que sea, pero que les genere dinero. Si es con la fotografía, pues buenísimo, pero, pero no dejen nunca de hacer fotos. Si están, no sé, trabajando como abogados, pues igual no dejen de hacer fotos. Si pueden sacar ingresos con la fotografía, buenísimo, pero hoy en día va a ser muy complicado. Yo le sugiero mucho últimamente a las personas que no que dejen la fotografía, pero sí que aprendan a hacer video. Eso les va a ayudar mucho a estabilizar su economía, porque es que ya ni siquiera, por ejemplo, el hecho de tener un dron les va a ayudar a generar ingresos. Ya todo el mundo tiene dron también. Entonces, es muy difícil cuando esa democratización hace que los precios bajen al punto en el que no es competitivo y no es rentable hacerlo. Con los medios de Entonces, comunicación creo que va a ser muy complicado. Termino esta idea, porque el mundo cambió mucho. Hoy en día los medios no reciben los ingresos que recibían hace 20 años, 10 años. Eh, Esos ingresos se daban por publicidad. Hoy en día las marcas prefieren pautar y utilizar otros recursos como redes sociales para poder pautar sus productos o servicios. Y eso pues obviamente golpeó a los medios de comunicación. Los medios de comunicación no son fundaciones, no viven de la caridad y las personas que trabajamos en los medios de comunicación recibimos un sueldo. Si el medio no tiene cómo pagarle a sus trabajadores, pues o quiebra o termina echando gente. Y es algo pues que no podemos evitar. Entonces, nada, hay que tener un plan diferente para poder tener ingresos y darle rienda suelta a la creatividad y a la pasión. La fotografía siempre va a ser una pasión. bueno, a ver, yo quiero como sumar ahí como mi punto de vista. Cuando yo comencé con el fotoperiodismo, comencé en Cartel Urbano, que pues es una revista pequeña, independiente, y después de como los 2 años de intentar de pronto pasar a un tiempo, a un espectador y ver que pues es como algo muy, muy cerrado, me tocó mutar. Me comenzaron fue a pedir video. Entonces sí es muy cierto lo que dice Juan Diego, el video ahorita tiene como otras alternativas, pues digamos que eso es lo que a mí me ha generado dinero, más el video que la foto. En el último año estuve con el Jardín Botánico haciendo reportajes netamente audiovisuales, que pues uno como fotógrafo, pues al principio no maneja que el audio, que hay que tener todo estabilizado, ¿sí? Es como un nuevo aprendizaje de la imagen, pero digamos que, pues yo todavía le tengo fe a esto. Soy como el lado de, todavía creo que sí se puede vivir de la fotografía, pues yo llevo ya 3 años viviendo de la foto y digo como, bueno, soy afortunado, porque pues escuchándoles a ustedes uno dice como, "Uy, soy afortunado, todavía puedo decir que he vivido 3 años de esto y pues nada, creo que es súper importante siempre estar creando contenido, pues, porque hoy en día no es tanto la técnica ni tener las cosas, sino es más tener la capacidad de crear nuevas ideas para las marcas. Creo que eso es lo que hoy en día están comprando y es súper valioso cada idea que uno tiene en la casa, entonces desarrollarla y pues mirar cómo de la mejor forma la puedo construir y construir esas historias o esos documentales o, o esos comerciales o esos videoclips musicales, así con bajo presupuesto, pero estar siempre en movimiento. Creo que eso me ha funcionado a mí hasta el día de hoy y es como también ahí como para aportar. Sí, sobre Bueno, todo que nunca lo dejen de intentar. sí, Siempre háganlo porque solamente pierde el que lo deja de hacer. bueno, por aquí tenemos otras dos preguntas de usuarios. Bueno, entremos aquí con Ángela. ¿Cómo abrirse un espacio para trabajar con los medios? Creo que eh, Mm.
Bueno, ahí pues, de pronto yo voy a adicionar algo ahí por todo lo que han dicho ustedes dos, y es, creo que el cambio más brusco, bueno, que le tocó enfrentar a mi generación, que me tocó a mí, no fue tanto como el paso de lo análogo a lo digital, por ejemplo, en medios, eh, tanto como el del cambio del negocio justamente con los medios. Es decir, les hablaba en un principio que años atrás era fácil hacer de esta profesión algo digno para uno y para su familia, por tener casa, carro y beca literalmente, ¿no? Ahora no, pero también eran épocas en las cuales los únicos canales que había, si hablábamos de medios impresos acá donde uno pudiera tener una buena carrera como fotógrafo, era Tiempo, Espectador, bueno, Cromos, ahora esa semana, El Colombiano en Medellín, bueno, de pronto otro puñado, que pues, reconocían, como pasaba en el mundo entero, el valor del trabajo de nosotros, y de eso se puede hacer una profesión bastante digna. Pero eran un puñado, eran 5 caminos, pero yo sabía, y yo lo supe siempre como adolescente y mientras estaba creciendo, que si yo como fotógrafo lograba meterme, era lo suficientemente bueno y lograba colarme en algunos de esos caminos, pues tenía un futuro asegurado, si pues, la disciplina, la calidad obviamente y lo demás me mantenían. Hoy ese día ya no existe, es decir, Juan Diego es un poco una raza extinta, fotógrafo del tiempo. Eso ya es como... Realmente sí. Claro, yo ya fui fotógrafo de Soho, fotógrafo de semana, fui fotógrafo de ellos. Soho no veo que voy a colaborar nunca más en mi vida. Cuando lo hice fue glorioso, fue una época majestuosa de la revista y demás, pero esos 5 caminos que existían tenían una salida, ¿no? Uno coronaba, digamos. Y la rosca era muy cerrada, uno lograba meterse a eso y claro, todas partes de roscas. Ahora resulta que, pues, contarle, no por nada, pero yo le digo a la gente, no quiero ser fotógrafo del tiempo, o sea, no sé cuándo está dentro, evidentemente, pero yo a una persona joven le digo, ¿usted por qué salir a intentarlo allá? No sé, por lo que se paga, bueno, por lo que pasa, además, si usted quiere hacerlo, hágalo, bienvenido, pero ya no son los caminos, repito, insisto, que en el pasado hacían que la profesión del fotógrafo y la paga llevaran a un final más, a un camino digno, pues. Pero hoy día eso no existe. Esos 5 caminos no existen, pero hay miles. Usted puede tener una cuenta de Instagram diaria, usted puede tener una cuenta por estilo fotográfico diaria, puede tener un blog diario, usted puede abrir lo que se le dé la gana, pero aquí viene el reto, vaya, monetice eso. Y ese es Sí, el pedazo muy eso complicado de la es difícil. modernidad. Entonces ahí es donde yo digo, por ejemplo, mi generación, nosotros, creo que pasa, bueno, para las artes en general de pronto un poco, no sé si aquí me meto en otros terrenos que no competen, pero eh, siempre hay una relación entre el buen artista y el mal vendedor que es, ¿no? Eso siempre pasa, es decir, porque a usted le gusta, usted se cree lo que usted no tiene porque es un buen administrador, ni un vendedor, ni un mercadotecnista de lo suyo, entonces eso solía pasar. Yo podía hacer un tronco para venderme, pero ser muy bueno haciendo fotos y aún así encontrar un camino digno a través de los filtros que apreciaran mi trabajo, un manager, lo que terminara sucediendo en el ámbito que fuera, artístico, periodístico, uno encontraba más o menos quién respetaba un poco que uno fuera un tronco para esto, porque era bueno para esto otro. Bueno, en este momento me parece que hay que pulir el talento de venderse bien, de saber a qué cliente le cae, con qué ideas le cae uno. Entonces, si bien es cierto que, como dijo Juan, bueno, es válido ser abogado y financiarse las fotos de uno porque le gusta mucho la fotografía, también, yo se lo digo mucho a mis alumnos, siendo fotógrafo y con lo difícil que está levantarse la plata allá afuera, yo les digo, no sé, por ejemplo, a un alumno mío le gusta mucho el street photography y es buenísimo y tales, pero eso va a ser muy difícil que lo haga yo ni siquiera rico, que le dé una vida digna, por bueno que sea, ya está muy complicado, comparado como lo que pasaba en los 40, 50, 60, 70, 80 con eso. Pero yo le digo a un alumno, digo, por ejemplo, hermano, vaya a su colegio y mire cómo ofrece hacer el anuario, las fotos del anuario, de una manera distinta, con otra visión y le cobra un poco a los alumnos. Trata de inventarse un negocio. Hacer fotos de anuario de pronto no es su estilo de fotografía, pero es donde puede encontrar plata. O váyase por el barrio, si su barrio es muy comercial, ofreciéndole a las salsamentarias y a los negocios chiquitos, vea, yo les hago sus fotos de producto, así sea por canje o por un par de pocos pesos. Pero yo creo que hay que disparar un poco más la creatividad en términos de rebusque de los negocios, porque antes no pasaba, uno podía ser fotógrafo y ya, y puede ser músico y ya, y una casa disquera lo cogía uno, o uno terminaba en
siendo satélite de una casa disquera, de una casa editorial, y la vida, el radio de acción de lo que pasaba ahí económicamente daba para que nos alimentáramos muchos. Ahora eso no pasa en los grandes medios, en esos grandes núcleos que existieron. Entonces, yo creo que toca ponerse más abeja con los negocios y chévere que involucren la fotografía. Voy a hacer fotos de cosas que no me gustan, pero que se venden bien. Pero con eso yo hago el libro de las fotos dedicadas que quiero hacer de algo. Entonces, creo que para estas épocas hay que pulir el talento De venta. de venta en un... Listo. Cuéntenos una experiencia que hayan tenido y les haya marcado como profesionales. Digamos, ustedes que son contadores de historias, me imagino que han llorado con algunos personajes o han estado como en algunas vivencias muy fuertes compartiendo eso y dejar a veces a un lado la cámara. Bueno, creo que en mi caso, eh, el documental más reciente que hicimos para El Tiempo, el que se estrenó hace poco en la Cinemateca Distrital, fue un proceso bastante especial. Fue de esas experiencias muy bonitas de poder vivir y de poder contar. Fue duro porque es un documental sobre violencia sexual en el conflicto armado. De entrada ya el tema es muy difícil, pero sobre todo tener tantas historias tan crudas, tan duras, y pues la primera experiencia de grabarlas y luego empezar a editarlas fueron más o menos unos 3 meses de edición, de estar escuchando y escuchando y escuchando todos los días las historias. Eso pega duro. Eh, es más, después de que se terminó el proceso de edición, tuve que dejar la cámara de lado un rato y dejar todo como unos 10 días para empezar ese proceso de desintoxicación, entre comillas, del tema, porque eso es como un taladro aquí en la cabeza y todos los días teniendo eso ahí es muy complicado. Eh, Incluso fue un poco más complicado que lo del bronce. Cuando se hizo lo del bronce, había muchos momentos en los que llegaba solo con la necesidad de darme un baño porque sentía que el olor del bronce me lo había traído y por más que me bañaba y de todo, sentía ese olor siempre aquí en la nariz cada que respiraba. Este proceso del documental fue difícil, pero luego al hacer el estreno y tener a las protagonistas del documental viendo cómo todo el mundo recibía sus historias y por fin ellas tenían una voz y podían comunicar lo que sentían, eso fue una parte bastante bonita. Creo que siempre pasa eso, siempre hay experiencias muy duras, pero son compensadas con resultados muy interesantes. Yo creo que, pues como anécdotas hay miles, pasan mil cosas. Yo soy bastante llorón, de hecho, me he visto llorando en muchas historias o en escenas en las que estoy retratando. Eh, y yo creo que lo difícil, creo que nos pasa a todos los que tenemos un poco la fortuna de movernos por el país, retratando el país, retratando pues, todo aquello de lo que se trata Colombia, a su interior y su dolor. Es eso, todo lo relacionado con sus dolores, el orden público y sus dolores, ¿no? Entonces, a mí me afecta mucho, no sé, a veces venirme de una historia y saber que esa gente queda allá, que lo mejor que le pudo pasar fue el pequeño testimonio que nos traemos nosotros, pero que su realidad ahí en lo inmediato no va a cambiar, no cambia, y que siguen en riesgo sus vidas, que siguen en riesgo, no sé, sus hijos, por las razones que sean, de salubridad, de seguridad personal, en fin, de violencia o demás. Recuerdo como cosas así como cargas emocionales, de pronto, entre tantas, hace unos buenos años, hace muchos años, la primera vez que fui al Salado, al pueblo del Salado, donde ocurrió esta masacre paramilitar tan horrible, pues que es como además como la... Esa energía que se siente ya es... Claro, ahí viene el costo. Entonces yo me estaba quedando, nos estábamos quedando con la periodista en la casa de este señor, el que lideró el retorno de la gente al Salado después de la masacre, años después. Y era, pues allá no hay un hotel, no hay nada, ¿no? Y cerca de la medianoche
yo recuerdo que yo en la cama yo no estaba tranquilo, yo me sentía bastante intranquilo y la casa que hay justo en el pueblo donde sucedió, la plaza donde sucedió la masacre. Y yo recuerdo que no, o sea, por la razón que fuera, yo no sé por qué razón, me paré y salí a la calle a esa hora de la noche y me paré en la mitad de la plaza, sin cámara ni nada. Como que yo tenía que de alguna manera, porque esa pues es una masacre, pues para los que, también los que vivimos en esa época de las masacres, siempre nos ha resonado mucho, ¿no? Es terrible decirlo, es una masacre como, Fue la más cruel. claro, simbólica y eso, digamos, darle cualquier estatus a eso me parece un poco cruel. Y yo recuerdo que yo salí y me paré en la mitad de esa plaza y como a sentir esa energía, porque es que lo tiene, ese pueblo de verdad es una cosa feroz, la energía que se siente ahí. Y estuve un rato para la medianoche, volví. Recuerdo que al otro día hice el reportaje que iba a hacer, que además no tenía nada que ver como con la masacre. De hecho, yo iba a retratar cosas muy positivas alrededor de un acueducto que estaba haciendo un consorcio y demás, y el beneficio para la comunidad. Pero recuerdo que yo llegué a Bogotá bastante destrozado. Me acuerdo que una amiga me tuvo que levantar literalmente porque me acuerdo que fuimos a tomar una cerveza y en el momento yo sentí otra vez esa energía y volví, recapitulé todo lo que había pasado y me jodió bastante. Entonces, no han sido necesariamente cosas fotográficas. Y hace poco, hace menos de un año, estaba yo en Timbiquí haciendo también un reportaje y pues yo puedo decir, yo soy testigo de que desde el final del proceso de paz, desde que se iniciaron el cese del fuego bilateral y que todos empezamos a salir al monte a retratar los campamentos de las FARC, el proceso de paz, el desarme, en fin, todas estas cosas. Y básicamente el tiempo que pasó hasta que cambiamos de gobierno, yo soy testigo, como muchos, de que en las regiones las cosas cambiaron de manera radical y que la gente, los campesinos, no el citadino que condena desde acá y que señala a los que hay que matar y demás, el campesino, la gente de allá, yo vi los beneficios, relaté los beneficios de la paz inmediata, pues, para esa gente que padecía, por lo menos a las FARC, sus enemigos cercanos en su momento. Y eso me llenó a mí de optimismo y pues muchos logramos hacer unas historias maravillosas de lo que debió haber sido Colombia si no nos hubieran traído de vuelta a la guerra. Aunque es distinta, o es un tema mucho más largo, no es la misma guerra que tuvimos, pero pues sigue llamándose guerra. Y dentro de eso yo, un poco porque también el periódico internacional para el que yo trabajo, pues, ya había pasado un poco la goma de cubrir un poco el post-conflicto o el final del proceso de paz, o las historias del post-conflicto mejor. Entonces yo me desacostumbré un poco a ver esta nueva realidad que ha traído el país y esta nueva guerra que ha traído. Entonces estaba yo en Timbiquí, iba camino por uno de sus ríos hacia una villa a hacer unas fotos y paramos en un pueblito muy chiquito y de pronto llegó una lancha muy afanada, ¿no? Con la gente como gritando como desesperada y había una mujer ahí muy joven, debería tener unos 15 años, con un disparo aquí en el brazo que le llegaba aquí al pecho. Y estaban literalmente para la dirección que cogieron, estaban a 3 horas de un centro de salud para salvarla a ella. Y claro, yo recuerdo que yo tenía la cámara colgada, pero yo a veces me ha pasado muchas veces que a veces no quiero tomar la foto, no me interesa esa foto, no quiero dejar evidencia de eso, me produce más, no sé si satisfacción se llame, vivir ese momento y entender una cantidad de cosas alrededor que disparar. Y alcancé a averiguar ahí que era una mujer que vivía en una vereda por ahí cerca del pueblito ya bien chiquito y miserable en el que estábamos, y su marido, por celos, le había pegado un tiro, ella alcanzó a poner el brazo así, entonces la bala no le había penetrado completamente el pecho, pero de todas maneras iba desangrándose poco a poco y faltaban 3 horas todavía. En ese momento, yo no tengo una foto de eso, no hice una foto de eso, no me interesó jamás dispararla. Pero yo recuerdo que, bueno, hice las fotos, volví, ya sea, me di cuenta, justo donde fui a hacer mis fotos, que ya se había vuelto candela todo, me tocó hacer las fotos en menos de 2 horas, lo que yo iba a hacer, y salir nuevamente un poco asustado. Y llegué a Bogotá, con lo que abracé a mi esposa y lloré como con la frustración de haber visto así de primera en las narices como ese país que yo alcancé a saborear por un camino distinto estaba volviendo algo muy desagradable, que la historia de esa mujer es la historia de nuestras mujeres, ¿no? Un poco violenta, que no iba a pasar nada con eso, que no sé si ella murió en los 3 horas de trecho que faltaban a donde fuera que le iban a llevar, si su marido iba a recibir un castigo. Entonces como que ese remolino de cosas me sacudió, eso fue hace, no sé, unos 4 o 5 meses y me pateó de verdad bastante duro. Entonces, no sé, son cosas como
No, Ya a la momentos, profesión sí, que no duros. dejan de joderlo a uno. Bueno, ya estamos, como ya hemos tenido la horita pasadita, entonces ya creo que es la última pregunta que me queda. Y es cada uno regáleme 2 tips que consideren indispensables para realizar fotoperiodismo. 2 tips. Piensen muchísimo cada historia que estén haciendo, analícenla. Siempre, como les decía al principio, siempre desde un punto de vista de respeto y mucha ética, pero siempre piensen mucho la historia para poder abordarla desde un punto de vista diferente o creativo o particular. No traten de no caer en los puntos comunes, en lo que siempre se hace. Eh, no sé, yo a veces me pongo a ver cosas y resulta muy aburrido ver que las situaciones se cubren siempre de la misma manera. Creo que la creatividad siempre tiene que estar presente y no sé, así sea que se invente una serie de retratos o de fotos de objetos, qué sé yo, lo que sea, pero que no sea solamente lo que le están pidiendo hacer. Que si hay una marcha, entonces tiene que hacer la foto de la gente tirando piedra y dándose con el SMAT, sino que pueda generar narrativas nuevas alrededor de lo que esté cubriendo. Y lo otro, un tip, um, la cámara siempre va a ser muy importante, pero la cámara no es lo más importante. Lo más importante es la idea que están desarrollando. Entonces, no se maten tanto en pensar en cuál es la cámara que se van a comprar. Cómprense un equipo que les resuelva los problemas que ustedes tienen o las situaciones que quieren hacer. Inviértanle más cabeza a las ideas que al equipo. Em, bueno, no sé si esto primero sea un tip o bueno, me parece que es importante, de hecho, creo que se lo digo a todos los fotógrafos acá, es importante, de hecho ahora en esta época si estamos hablando de cómo venderse uno mejor y todo, reconocer muy rápido qué tipo de fotografía es la que le quita a uno el sueño, ¿no? Eso de ser todero en esta época ya no es tan bueno, alguna época lo fue, ¿no? Eh, Pero y tengo Hay una toderos a pregunta. los que les va bien, hay toderos a los que les va bien, hay toderos a los que nos va bien, porque de hecho yo terminaba haciendo unas cosas, Porque, ¿no? porque el fotoperiodista se vuelve versátil, ¿no? Un día está cubriendo conciertos, al otro día está retratando en Sí, el cielo, entonces como que, pero ¿cómo digamos que evaluamos eso? yo lo que digo es importante preguntarse uno en su hora más callada, con la almohada, la hora más callada de su noche, preguntarse si de verdad eso es lo que yo quiero hacer, si el fotoperiodismo es lo que me gusta, o los retratos, o tales. Es difícil ser retratista si uno es tímido, por ejemplo, abordar a la gente, pero hay retratistas, grandes retratistas que fueron muy tímidos, pero encontraron su camino. Es decir, no hay que encontrar un match, sino saber qué es lo que le gusta a uno, ¿no? No Ok, hay, por un lado. Entonces, si a mí me gusta el fotoperiodismo, si a usted como practicante, como entusiasta de esto, le gusta el fotoperiodismo, pues, y lo sabe, entonces, ahí ya viene, bueno, todas las cosas que se ven adelante, y viene aquí un segundo, no sé si también sea un tip, y es, digamos, la técnica fotográfica finalmente se aprende rápido y en muy poco tiempo, si uno lo piensa bien, son 4 variables que uno puede aprender en 2 horas, pero volverse un maestro de cómo se combinan esas 4 variables puede tomarle una vida entera a uno, ¿no? La técnica ya no es tan complicada, los equipos se ayudan y demás, pero el olfato, el gusto por las historias, eso tiene que estar en uno. Es decir, no se puede hacer fotografía si uno no tiene un gusto por las historias. Yo le puedo decir que a mí me gustan las historias básicamente porque desde que yo era niño, me acuerdo, mi papá era un gran contador de sus historias, estuve en tal viaje, me pasó tal cosa, o mi abuelo que contaba cómo cuando era joven se iba a visitar a mi bisabuela, mi bisabuelo visitaron a mi bisabuela, y a mí eso siempre me gustó, es como el alimento base de mi versión de como fotoperiodista. Entonces lo otro ya, si uno se reconoce fotoperiodista, si uno sabe que es curioso, si uno sabe que es inquisitivo, que uno quiere volver a una escena a ver si hay otra luz o si hay otra realidad o si hay otra cosa, otra ventana que se abra de pronto, dicho así, en los caminos múltiples que tiene una historia, eh, yo recomiendo leer mucho periodismo. A mí eso me parece vital. Finalmente, fotógrafos somos. Perdón, tips en YouTube encuentra, o sus amigos, o los blogs, o lo que usted quiera.
pero para pulir finalmente el ojo fotográfico, para mí es muy importante leer periodismo. Yo siempre lo hice desde chiquito, yo era súper fan de García Márquez, periodista, porque pues, soy bastante cucho ya, yo no soy tan joven. Era fan de Germán Castro Caicedo, para mí los libros de Germán Castro Caicedo cuando salían eran un evento, en mi familia eran un evento, los libros de Germán Castro Caicedo y así recomiendo, no sé, Gaitales, Truman Capote, Martín Caparrós, Alberto Salcedo Ramos, no sé, los grandes cronistas, Leila Guerrero, hay cantidades, pero a mí me parece que leer periodismo, leer crónica es importantísimo para uno pulir otros talentos que van más allá de la técnica fotográfica y que son necesarios al momento de trabajar en el campo. Juan y Camilo, una pregunta, ¿tienen todavía tiempito para de pronto Sí, responder algunas preguntas que nos están haciendo aquí los usuarios? Tenemos como 18 días todavía de cuarentena para responder preguntas. Aquí nos pregunta Julián Ríos, ¿cuál es el error más frecuente que notan al ver, revisar, calificar una historia o un portafolio? ¿Qué no puede faltar o qué se debe evitar? Pues yo creo que el error más común que se comete a la hora de hacer una foto es querer satisfacer a los demás y no satisfacer su propio gusto. Creo que cuando su búsqueda o la búsqueda de un fotógrafo es hacer que a los demás les guste su trabajo, está cometiendo un grave error. Lo primero siempre tiene que ser que uno se sienta satisfecho con lo que está haciendo. Si uno está satisfecho, seguramente los demás también van a responder positivamente frente a lo que se está mostrando, o si no se responde así es porque hay que depurar un poco más la técnica, la narrativa, lo que sea. Pero creo que uno no debe intentar darle gusto a los demás. Esa pregunta, perdón, es como los errores de la gente que nosotros vemos o de nosotros, no entiendo. No, de los errores que ustedes ven al revisar los portafolios. Cuando ve uno trabajo de la gente, Sí. en los fotoperiodistas. Ah, Bueno, a mí me parece, pues también porque somos muchos y no sé, los últimos años, digamos que es más fácil tener acceso también un poco primero a los equipos, ¿no? Con un presupuesto hacerse un equipo profesional o semiprofesional decente que ya es competitivo, ¿no? Eso en otras épocas era muy complicado. Entonces eso, digamos, ha hecho que la gente salga muchísimo más. Es decir, yo recuerdo que las marchas o el tipo de manifestaciones tipo Universidad Nacional, pedagógica, cuando estamos hablando de cosas como muy básicas, coyunturales, pues del diario vivir de acá del país, en los 80s, 90s, 70s, 80s, 90s, era como, iba el fotógrafo del Tiempo, iba el fotógrafo del Espectador y el fotógrafo ¿no? Iban los de los 3, 4 medios, o había información solamente de ellos. Usted ahora en una marcha, y pues, no, ni siquiera de noviembre, sino de ya van unos años en los cuales, pucha, o yo no salgo mucho, pero usted va y eso abundan los colegas, ¿no? Eso es rodeado de colegas disparando y luego uno viendo el material finalmente, pues, en las redes, los amigos de uno, los alumnos de uno, tal. Entonces, creo que esa facilidad a esas realidades que antes no era tan así, ha hecho que de pronto se popularice mucho como una visión. Estoy hablando en general de los portafolios que yo veo y del trabajo que yo veo en general, como la gente se estandarizó un poco que la foto dramática, la foto espectacular es la más valiosa, ¿no? Entonces, así no se corran mayores riesgos, es decir, no tiene que sentir que hay un riesgo para el fotógrafo tanto como una escena espectacular. Entonces, me parece que un error común es buscar la espectacularidad gratuita en la tragedia, en lo fácil de la tragedia que está sucediendo al frente, en el drama de lo que está sucediendo al frente, pues porque es muy fotogénico, porque está ahí, porque es evidente, porque además, bueno, todos lo terminamos haciendo, pero poder salir, estamos hablando de este caso puntual porque aplica para montones, pero poder salir de una situación de esas con una historia vista de cualquier otra manera, me parece que es mucho más complicado. Entonces, yo, digamos, cuando me lo han preguntado, digo a la gente, bueno, eso está chévere, es espectacular, qué putería, gas lacrimógeno en contraluz, ¿no? El sol estaba acá, entonces, el volumen, esas espectacularidades, ¿no? Disparar en ráfaga para que usted escoja la foto en la cual desde la boca
lanzagranadas, salen las chispas. Ese tipo de cosas están bien, están chéveres. Pero yo las veo, o aquí parto, esto yo, por mis años, por viejo, por lo que sea, me parece que es fácil, me parece que está bien. Pero devolverse de ahí, y repito, de cualquier otra historia en lo cual la tragedia es lo evidente, salir de ahí con una sustancia distinta, me parece que es un reto mayor. Entonces, digamos, yo motivo, digamos, a la gente que me pregunta acerca de este error, o bueno, cuando les hablo de este tipo de espectacularidad gratuita, esforzarse un poco más por encontrar otras narrativas dentro de la misma tragedia, si se puede, y si no, de pronto después, de pronto la historia está después de que pasaran las cosas. Pero me parece que la labor intelectual del fotógrafo tiene que magnificarse un poco más, no puede limitarse a la visión y al disparo y a lo que hace el índice y los cojones o la adrenalina en el momento, o así no hay adrenalina en el momento de lo que se está haciendo, sino también una labor un poco más intelectual de yo cómo voy a contar esto, qué quiero contar de esto, qué tipo de trabajo, qué me representa aquí un esfuerzo narrativo para que esto tenga un valor más allá, porque por lo demás, creo, repito nuevamente, y cierro con esto, se ha estandarizado mucho la visual de la espectacularidad gratuita en la foto, digo yo. Por aquí nos hacen otra pregunta de Erevane. ¿Qué libros documentales sobre fotografía recomiendan para la cuarentena? Para que nos quedemos en casa. Diego, ¿tienes algún recomendado? Pues va a ser muy complicado porque no puedes salir a la calle a comprarlos o a conseguirlos. Eh, entonces creo que pues, si tuviera que recomendar un libro sería alguno de los de los de Salgado, son muy buenos. Pero yo les recomendaría más bien documentales en Netflix, que eso sí los va a poder tener en la casa para la cuarentena. Eh, uno muy bueno, seguramente muchos lo han visto, pero es uno de los que más me ha gustado por el contenido, por la forma como es contado sobre todo. Se llama Ícaro. Uy, ese es Y buenísimo. recién, sí, Ícaro Pero es es muy bueno. buenísimo. Y recientemente me vi American Factory, que ganó ahorita el Oscar. Ujú. Ese, por ejemplo, no me gustó tanto, pero yo siempre he pensado que uno tiene que ver cosas buenas y malas para poder tener un estándar de calidad. Si uno se centra en ver solamente cosas buenas, luego no va a poder ver de pronto cuáles son las malas. Hay que ver de todo un poco. Entonces creo que ahorita ver documentales por la cuarentena es más fácil que conseguir los libros. Yo recomiendo, eh, bueno, voy a hablar pues, de los que yo soy más fan y que no me canso de ver, cualquier cosa, todo lo que sea de Robert Frank, por ejemplo, me parece importantísimo ver a Robert Frank, ver a Robert Capa, y yo con el tiempo me he puesto en la tarea de buscar de los fotógrafos que me gustan cosas de lo que es menos conocido de ellos. Entonces, por ejemplo, Robert Capa lo conocemos por sus fotografías de guerra, pero tiene, por ejemplo, un trabajo hermosísimo que se llama Capa a color, ¿no? Ahí lo conocemos en guerra y blanco y negro, pero el Blanco y trabajo de negro. Capa a color sin guerra, inclusive hay guerra, pero es espectacular. Eh, ver, por ejemplo, bueno, hay un inverso, no sé si ustedes conocen a Eggleston, que es un fotógrafo maravilloso. No, no, eso no sé. Eggleston siempre fotografía. Voy a buscar, a ver si les puedo mandar acá un link. Un segundito. O por lo menos el nombre ahí en el chat, como para tenerlo ahí bien escrito. Sí, él se llama William Eggleston. Espera si encuentro, es que hay un... Bueno, William Eggleston es un capo de la fotografía, un monstruo como el still photography, muy de lugares, de escenas así tipo California, de carros, tiene una particularidad, y es que él dispara una sola vez, ¿no? Ya está muy viejito, él todavía vive. Hay un documental sobre William Eggleston muy bueno, porque primero es el papá de los pollitos en esto de la fotografía como muy cosmética de los lugares, no hasta arquitectónica ni siquiera, difícil de escribir, pero maravillosa, y dispara una sola vez, él de solamente una cosa dispara. Hay un documental muy bueno sobre él. De Robert Frank, bueno, también los libros que tengan, de William Eggleston, perdón, hay un libro de un documental, él todo lo ha hecho a color y es conocido por su trabajo a color, hay un trabajo de William Eggleston en blanco y negro. A mí me gusta mucho ver como los contrastes de los periodos de los fotógrafos. Hay un autor que, para la gente que está aprendiendo, yo supongo que esto ya debe estar todo en PDF y montado, hay un autor, fue como de los primeros grandes fotógrafos que se hizo como gran maestro de la enseñanza, tiene muchos libros,
ya va en digital y todo, pero pues él tiene unos libros importantes alrededor del negativo, el proceso, todo. Él se llama Michael Freeman. Michael Freeman tiene una cantidad de literatura muy, muy vasta alrededor de la técnica fotográfica sobre todo. Y como dice Juan también, los documentales, pues nada, ahora me parece que es maravilloso por tener acceso a eso, entonces les recomiendo un documental, voy a buscarlo acá mientras les digo. Mientras que tú lo buscas por aquí, nos están Bueno, recomendando Box Builders de Johnny no Harris. lo conozco, Se no. consigue en YouTube y son microdocumentales, nos dice Daniel Camilo Ramírez. Muy chévere. Venga, ahorita que empezó a hablar de Capa, si se logran conseguir un documental que es una de las joyas de los documentales sobre fotógrafos que hay sobre Robert Capa, se llama La punta del iceberg. Ese documental es de lo más interesante que he visto en mi vida sobre fotógrafos y es sobre Robert Capa. No lo conocía. No, tampoco lo había tocado. Habla sobre la posibilidad de que Robert Capa haya puesto a posar sus fotos. Bueno, acá hay una historia que ya encontré el documental, ahora les paso, no sé si el link y todo. Resulta que yo hace unos años, yo estudié en el ICP en Nueva York y en esas clases yo estaba tomando una cátedra de hecho el director del ICP, él dictaba una cátedra que se llamaba, de narrativa fotográfica, que se llamaba Picturing Stories. Y recuerdo que él nos contó ahí a manera de anécdota que pues todos estamos familiarizados con la expresión y con el concepto y con todo alrededor del momento decisivo, ¿no? Esa cosa que acuñó Bresson alrededor de luz, instante, composición, y se volvió uno de los pilares de la fotografía. Y creo que a todos nos jodió el momento decisivo porque, como decía alguien por ahí, todo momento es decisivo en la fotografía. Pero resulta que este profesor, una vez en clase, él habló de que es una vaca sagrada de la fotografía y en Nueva York. Entonces el tipo una vez habló de que no, sí, entonces cuando yo estudié con William Klein y con Robert Frank, ¿no? Era como eso más que parchaba como, no, Avedon y yo tomábamos cerveza. Era como así todo parchado con esa gente. Entonces cuenta que cuando William Klein y Robert Frank, que son una escuela per se, empezaron a trabajar en donde él estudiaba, que era una universidad de Nueva York de artes y tales. Esa escuela muy, como muy bajo perfil y como con un tono de voz muy bajo, la llamaron, la de William Klein y la de Robert Frank, la escuela del instante indecisivo. ¿Okay? Y eso yo nunca lo había escuchado en mi vida y creo que aquí muchos van a estar sorprendidos con esto. El instante indecisivo. Y es verdad. Ustedes miran las fotos aunque todo instante es decisivo finalmente, pues si uno lo filosofa alrededor de esto, pero las fotos de Bresson pues son bastante, así sean inmediatas, son bastante cuidadas en su composición y todo. Klein y Robert Frank son mucho más viscerales, como que sacaban la mano así en medio de una multitud y cualquier cosa salía ahí. Empezaron a acostumbrarnos un poco más a los desenfoques, al primer foco desenfocado y bueno, a esas rarezas. Entonces, este documental se llama The Many Lives of William Klein. Es buenísimo, ya él está muy viejito, es fabuloso verlo trabajar a él. Y hay un sitio web, porque es el único sitio, después claro, yo quedé muy tocado con esto del instante indecisivo. Entonces yo me puse a investigar y no lo encontraba por ningún lado, ni en las bibliotecas de la ICP, no se hablaba mucho, hasta que finalmente les voy a compartir aquí el link de un sitio web que se llama... Yo tengo una cosa para recomendar y es que que les recomiendo acá, ahí está. No sé si se hizo público, perdón. Es una página que se llama American Suburb X, es fabulosa página, se la recomiendo muchísimo, quiéranla mucho, explórenla mucho porque es un todo de la fotografía. Ahí van a encontrar un artículo sobre el instante indecisivo. Entonces, este documental, todo lo que encuentren de Robert Frank, todo lo que encuentren ustedes de William Klein, lo recomiendo montones. Y para terminar acá, ayer justamente estaba viendo un documental, ya que les hablaba yo de periodismo, de lectura, de un documental que está en Netflix, que es de Guy Tales, o con Guy Tales, que se llama Voyeur. Es buenísimo. Es fabuloso, es una cosa bestial.
Y es muy bonito porque no se trata de fotografía, pero se trata de periodismo y se trata de cómo, porque es a lo largo de 30 años, él finalmente termina, ahí están todas las fases, desde cómo se enamora de la historia, cómo la ejecuta, pero también cómo el fact-checking se vuelve un tema en varios puntos. Por cosas mínimas hay un movimiento ahí entre pues la historia verdadera, el personaje, cómo la cuenta, lo que él cuenta y cómo ese periodista, que es Guy Tales, que es el papá también un poco de todos, eh, la orienta para convertirse en lo que se los recomiendo muchísimo. Se llama Voyeur, está en Netflix. Con eso tienen tarea para esta cuarentena. Yo- Con lo que acabamos de hablar, sí. Además, porque tienen que tener en cuenta que un fotoperiodista no solamente se debe nutrir de fotos, también tiene que escuchar música, tiene que ver películas, tiene que ver obras de arte, escultura, de todo. Todo le aporta para sus fotos. Bueno, por aquí yo quiero nombrar como unas cositas que nos están recomendando las personas que están conectadas. Manuel Mesías dice, Hondrox está en Netflix, es muy bueno. Gómez Rovira Rodrigo es un experimento fotógrafo chileno que reside en París. Ahí nos dejaron el link, es también como un tipo documental para que las personas en esta cuarentena miren documental, que es muy bueno. Box Borders de Johnny Harris, creo que ya lo había comentado, se encuentra en YouTube. Eso es muy bueno. The Last Resort, The Last Resort Pod Martin Parr, ese es otro que nos recomiendan. Sí. A ver, por aquí, ¿qué más? Bueno, y nos están dejando ahí muchos links de Money Life of William Klein. Exadios lo acaba de poner yo, sí. Y que cuál es aquí nos están preguntando que cuál es la página que mencionaste. Ahí yo la puse, está en el chat, se llama, por si acaso, se llama American, todo pegado, American Suburb de suburbio x.com, americansuburbx.com. Diana Nova dice In Love and War. Y ya creo que no he comentado nada más. Bueno, yo creo que después de esta hora y media o casi 2 horas, vamos a darle como ya la terminada la charla. Me gustaría como agradecer a Juan y a Camilo por su tiempo, por todo lo que nos han dicho. Sé que muchas personas que nos vieron el día de hoy sean con mucho conocimiento y enriquecidos en esta cuarentena, por todo lo que por todas las personas que nos compartieron en redes, a Zona 5 y a Bogo Art por el apoyo de la difusión para que este espacio llegue a más gente. Nos encuentran en las redes como Camilo Rosso, Juan Diego Cano y Cristian Rayal Piso Cubillos. Para que sigan conectados, mañana tenemos invitados especiales también, a Camilo Báez y Tomás Reinales hablando sobre fotografía de concierto. Vamos a estar en el mismo horario, en el mismo link aquí que estuvieron hoy. Recuerden que en esta época lo mejor es quedarse en casa porque salvamos vidas. Y no sé si tienen algo ustedes que decir para finalizar. No, muy ameno, muy chévere la charla, felicito, muy bacano el espacio, muchas gracias por invitarnos y espero que sí, los que han estado ahí fluctuando, entran y salen, se hayan divertido, se hayan llevado algo bacano de nosotros. No, muchas gracias, Cristian. Muy chévere el espacio, muy bueno que esté haciendo este tipo de cosas porque sí es muy importante motivar a la gente para que se quede estos días en la casa. Si van a salir, que sea por algo extremadamente importante, pero ojalá no tengan que hacerlo, que pase todo esto muy rápido, podamos volver a las vidas más o menos normales. Y pues nada, no dejen de disparar nunca. No dejen nunca de disparar, ni de soñar, ni de tener ganas de hacer cosas. Ese va a ser siempre el motor de todos. La idea es que todos siempre vayamos en un camino muy interesante. Muchas Bueno, gracias. ya que terminó Juan ahí con frase de autoayuda y tales, sí, que no, me gusta cerrar y ya lo he hecho antes. Hay una frase muy bacana de Picasso que decía que la inspiración sí existe, pero que cuando llegue te encuentre trabajando, ¿no? Entonces, ese es el pedazo más importante. Sí, hay que cuidarnos y
y echados para adelante que sí se puede. Claro que sí. Los quiero, muchachos, muchas gracias. Vale, hermano, mil Chao. gracias. No, Vamos entonces. A todos ustedes por allá. Chao, gracias. Vale, chao. chao. Hasta luego.